Vamos a continuar ahora con lo que respecta a flujo de la información genética, ¿no? Entonces, ya habiendo visto un poco acerca del ADN, del ARN, de cómo este ADN se compacta en el núcleo para formar los famosos cromosomas, para dar pase al genoma humano que contiene todo el ADN con todos los genes que van a contener la información para darle características a la célula. Vamos a ver cómo es el flujo de la información o cómo se traduce toda esta información genética contenida en el ADN, ¿no? Vamos a ver entonces que aquí vamos a tener tres procesos que ustedes no pueden olvidar, ¿no? El primer proceso que vamos a tener es el proceso de replicación. ¿En qué consiste el proceso de replicación? El proceso de replicación, vean ustedes cómo está en la imagen, consiste en que una molécula de ADN o a partir de una molécula de ADN se sintetice un ADN. Entonces, la replicación es formar ADN a partir de ADN. O sea, de una molécula de ADN yo voy a formar un nuevo ADN. O sea, voy a tener de un ADN básicamente, ¿no? De un ADN madre, dos ADNs hijas, ¿no? De esta manera voy a generar una nueva molécula de ADN. El segundo proceso que yo voy a tener es el proceso de transcripción. ¿En qué consiste el proceso de transcripción? El proceso de transcripción consiste en que a partir de ADN yo voy a sintetizar ARN. A partir de ADN yo sintetizo ARN. Vean ustedes que tanto replicación como transcripción, vean ustedes, se realizan en el núcleo de la célula. Y tenemos un tercer proceso, que es el proceso de traducción, que consiste en que a partir de ARN yo voy a formar proteínas. Y vean ustedes que este proceso de traducción se realiza fuera del núcleo, básicamente se realiza ¿en dónde? Se realiza en las organelas que son los ribosomas. Entonces, vean ustedes que estos tres procesos van a permitir finalmente que se formen proteínas, que las proteínas son las que van a poder dar una determinada función o característica a una célula, ¿no? Entonces, lo primero que hago, ¿no? Yo tengo mi ADN, lo primero que hago es voy a formar moléculas nuevas de ADN, en este caso por el proceso de replicación, de un ADN madre, tengo dos ADN hijas. Luego, si yo quiero pasar esta información que contiene el ADN, estos genes, esta información genética que se encuentra, en el ADN, lo que yo voy a hacer es, para poder traducirlo, por así decirlo, para que pueda hacerse manifiesta esta información genética, tiene que pasar primero a un proceso de transcripción para formar ARN a partir de ADN y luego este ARN por un proceso de traducción, que también ya lo vimos en la parte de proteínas, formar una proteína, que la proteína es la que va a permitir hacer que una célula haga una función determinada o que tenga una característica determinada. Vean ustedes cómo de esa manera yo voy a permitir que la información que está guardada en los genes termine decodificándose en una proteína que es la que va a tener una acción determinada. Entonces, vamos a iniciar con el primer proceso, que en este caso va a ser el proceso de replicación. Como les había dicho, en este caso el proceso de replicación se realiza en el núcleo de la célula y básicamente lo que vamos a encontrar es que a partir de un ADN madre yo voy a obtener dos ADN hijas, ¿no? Vean ustedes cómo más o menos a líneas generales se realiza este proceso de replicación. Este proceso de replicación nosotros vamos a poder tener que va a tener básicamente tres fases. La primera fase que vamos a tener en este proceso va a ser la fase de iniciación. Luego vamos a tener una segunda fase que va a ser la fase de elongación. Y finalmente vamos a tener una tercera fase que va a ser la fase de terminación. En el caso de la fase de iniciación, vean ustedes aquí nos vamos a colocar para la primera fase, que es la fase de iniciación. Para la fase de iniciación vamos a tener tres
enzimas que van a ser importantísimas, ¿no? 3 moléculas que van a ser importantísimas para que se pueda iniciar el proceso de replicación. La primera molécula importante va a ser esta enzima que es la helicasa. ¿Qué cosa hace la helicasa? Vean ustedes, este triángulo es la helicasa. La helicasa lo que va a hacer, en este caso, vamos a ponerlo por aquí, la helicasa lo que va a hacer básicamente es separar o romper las dos cadenas que nosotros tenemos o que componen el ARN. Lo que va a hacer básicamente es romper los puentes de hidrógeno que hay entre las bases nitrogenadas complementarias para que se rompa la cadena. Entonces básicamente lo que hace la helicasa es rompe la cadena de ADN para poder tener o liberar las dos, o mejor dicho, rompe el ADN para poder liberar las dos cadenas que lo componen, ¿no? La segunda estructura que vamos a tener en cuenta van a ser estas de aquí que ustedes ven aquí, que son las famosas proteínas de unión a cadena sencilla. Estas proteínas de unión a cadena sencilla, ¿cuál va a ser su función? Son proteínas que van a unirse a las cadenas y van a permiten que la cadena esté abierta, que la cadena no se cierre para poder empezar el proceso de replicación. Y finalmente, una tercera enzima importante va a ser esta que es la famosa topoisomerasa. ¿Qué cosa hace la topoisomerasa? La topoisomerasa lo que hace es evitar o permitir que no se dé este superenrollamiento de las hebras. Evita el enrollamiento de las hebras de ADN al abrirse, ¿no? Acuérdense que el ADN tiene una forma de hélice. Lo que hace la topoisomerasa básicamente es rectificar que no esté en hélice, que no tenga ese enrollamiento, ese doblamiento, para que la topoisomerasa pueda seguir abriendo las bases. Entonces lo primero que tengo que hacer es que esta cadena, que es como una doble hélice, la pueda desenrollar un poquito. Eso lo hace la topoisomerasa. Luego la helicasa se va a unir a zonas específicas para empezar a romper esta molécula de ADN para que se liberen las dos cadenas que la conforman y se unen estas proteínas de unión a cadena sencilla para que no se vuelvan a juntar las cadenas, quede abierta la cadena. Entonces, este primer paso es el paso de iniciación. El segundo paso vendría a ser este de aquí que vamos a ver a continuación, que es el paso de la elongación. Para la elongación yo voy a tener básicamente como moléculas principales, primero este de aquí, que es el cebador. El cebador básicamente va a ser un fragmento de ARN que se va a unir a una de las dos cadenas que se ha separado del ADN a través de puentes de hidrógeno. ¿Para qué? Para que este pueda ser reconocido por una enzima que es la ADN polimerasa de tipo 3. Este cebador de ARN entonces lo que va a permitir es unirse a la cadena que ya está libre, a la cadena libre de ADN y permitir el reconocimiento, por la ADN polimerasa. Por la ADN polimerasa. Ahora, para que se forme este cebador de ARN es importante también esta otra molécula que es la primasa, ¿no? La primasa lo que va a permitir es que se pueda formar o se sintetizar este cebador de ARN. Ahora, este cebador de ARN se va a unir a esta cadena libre de ADN y permite que actúe esta que es la ADN polimerasa 3. Esta ADN polimerasa 3, ¿qué hace? Esta ADN polimerasa 3 lo que va a hacer es sintetizar, tal como su nombre lo dice en este caso, una nueva cadena de ADN. ¿Qué es lo que hace básicamente? Hace complementariedad de bases, ¿no? Entonces, aquí ante una base determinada le trae su complemento y entonces empieza a formar una nueva cadena. Lo hace básicamente por complementar bases, complementa las bases, va complementando las bases. Ahora,
Este proceso de síntesis de la nueva cadena de ADN polimerasa siempre se hace en la dirección o en sentido de 5' a 3'. Pero acuérdense ustedes que en este caso, al abrirse la cadena, vamos a tener que en una cadena sí va a poder ser factible que se haga una síntesis de forma continua de ADN, que a esa síntesis de forma continua de esa nueva cadena de ADN se le conoce como la cadena líder. En el caso de la cadena líder, lo que va a permitir la ADN polimerasa es hacer una síntesis continua de ADN. Mientras que en el caso de la otra cadena, en el caso de la cadena rezagada, la síntesis va a ser una síntesis discontinua, formándose unos pequeños fragmentos que se conocen como fragmentos de Okazaki, ¿no? Vean ustedes que aquí en la cadena líder, la ADN polimerasa va a sintetizar de 5' a 3'. Vean ustedes aquí, básicamente la síntesis va a ser rápida, continua, mientras que en el otro lado, en la otra cadena, que es la cadena rezagada, lo va a hacer de forma discontinua, por fragmentos. Estos fragmentos que se van formando o se van sintetizando de forma discontinua se conocen como fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki finalmente van a tener que unirse gracias a esta otra enzima que es la ADN ligasa. La ligasa permite la unión de los fragmentos de Okazaki en la cadena rezagada que ha tenido una cadena o una síntesis discontinua, ¿no? Además, dentro de este proceso de elongación vamos a tener a esta otra enzima que es la ADN polimerasa de tipo 1, que lo que hace básicamente la ADN polimerasa de tipo 1 es que va a sacar, cuando ya se complete la síntesis de la nueva cadena de ARN, lo que va a permitir es reemplaza al cebador por los nucleótidos, por las bases, ¿no? Entonces, de esta manera se produce la segunda fase, que es la de elongación. Y la tercera y última fase, que es la fase de terminación, ¿no? En este caso, la tercera fase de terminación se va a producir cuando una secuencia, o cuando la ADN polimerasa, se encuentre con una secuencia de terminación. O sea, ellos van a encontrar o va a reconocer una determinada un determinado grupos o secuencia de bases que le van a decir hasta aquí nomás se hace la nueva síntesis del ADN. Este proceso que es importante porque hay ciertos medicamentos como que por ejemplo van a permitir que no se replique el ADN de manera adecuada. Sobre todo se utilizan mucho en la parte del tratamiento de los antivirales. Muchos antivirales inhiben la replicación del ADN, interviniendo precisamente en alguna de estas fases, sobre todo en la fase de elongación, evitan que se produzca la formación del ADN, y esto es importante para poder luchar contra ciertas enfermedades de tipo viral, ¿no? Fármacos que actúan contra la replicación del ADN. Vamos a continuar ahora entonces con el proceso de transcripción. En este caso la transcripción también se realiza a nivel del núcleo. Vamos a encontrar que a partir de ADN vamos a formar una molécula de ARN, ¿no? Vean ustedes, aquí tenemos también tres fases: una fase de iniciación, una fase de elongación y una fase de terminación. En este caso, en la fase de iniciación, vamos a encontrar que dentro de la molécula de ADN vamos a tener ciertas regiones que van a ser conocidas como promotoras. Esta región de promotora de la transcripción va a ser reconocida por factores de transcripción. Estos factores de transcripción, cuando se activen, se van a unir a estas regiones promotoras. ¿Para qué? Para permitir que actúe esta enzima, que en este caso es la ARN polimerasa. ¿Se acuerdan que en la replicación era ADN polimerasa? En este caso es ARN polimerasa.
La RNA polimerasa reconoce este promotor y va a iniciarse de esta manera la síntesis de ARN a partir del ADN. Obviamente tiene que haber primero una acción de la enzima de la helicasa para que se rompa esta zona de esta doble cadena de ADN, de tal manera que a partir de una de las cadenas del ADN se empieza a formar el ARN. Vean ustedes, en efecto, en la fase de elongación, lo que se hace es, una vez separada la cadena de ADN, lo que va a hacer la ARN polimerasa es empezar a formar ARN a partir de las bases complementarias, ¿no? La ARN polimerasa empieza a poner bases complementarias a la cadena de ADN, al molde de ADN, para formar una cadena de ARN. Este proceso de elongación se va a formar hasta que se encuentre dentro de la cadena de ADN con una secuencia que se conoce como secuencia de terminación. Al encontrarse la ADN polimerasa con estas secuencias de terminación, que es esta secuencia verdecita como ustedes ven aquí, entonces lo que se hace es, se libera la molécula de ARN que se ha formado y pues el ADN básicamente puede regresar a su forma natural, a su forma de doble cadena enrollada. Vean ustedes que aquí la única diferencia en cuanto a la síntesis del del ARN es que al momento de hacer la complementariedad de las bases, pues se tiene en consideración qué bases son las que forman parte del ADN y qué bases son las que forman parte de la molécula de ARN, ¿no? Como habíamos visto nosotros, en este caso, lo que va a caracterizar a la molécula de ARN es la presencia del uracilo, que no lo tenía la ADN, que es la tiamina. Bueno, y una vez que se ha producido ya la molécula de ARN, esta molécula de ARN es una molécula que no es ya, digamos, la molécula final. Esta molécula de ARN tiene que tener ciertas modificaciones. Entonces, luego de la fase de terminación, vamos a tener que se producen ciertas modificaciones post-traducción. Y dentro de estas modificaciones post-traducción, lo que va a permitir estas modificaciones post-traducción es que el ARN pueda salir del núcleo, ¿no? No se degrade y permita traducirse proteínas. Porque en este caso, al hacerse, cuando se termina la síntesis, la transcripción del ARN a partir de ADN, hay que todavía hacer algunos recortes, algunas modificaciones para que verdaderamente sea una cadena de ARN que pueda salir del núcleo hacia los ribosomas, no se degrade y se pueda formar proteínas a partir de ellos, ¿no? Tal vez dentro de las modificaciones post-traduccionales, una importante es la eliminación de ciertas secuencias que se conocen como los famosos intrones, ¿no? Los intrones son secuencias dentro de la cadena del ARN que no codifican proteínas, secuencias que no codifican proteínas, ¿no? Las secuencias que van a codificar proteínas van a ser los exones. Los intrones no codifican proteínas. Entonces lo que hay que hacer, una de las modificaciones post-traduccionales que hay que hacer es la eliminación de estos intrones y el empalme adecuado para que se pueda formar una molécula de ARN ya madura, ¿no? Hay una patología que, por ejemplo, es la progeria. La progeria es una patología que está caracterizada porque hay un envejecimiento prematuro. En este caso se produce, o una de las causas por las cuales se produce la progeria, este envejecimiento prematuro, es precisamente porque hay una alteración o un adecuado empalme en estas modificaciones post-traduccionales que se le hace al ARN, ¿no? Y luego vamos a tener finalmente la traducción dentro del flujo de la información genética, que en este caso la traducción se va a hacer ya no en el núcleo, sino se va a hacer básicamente a nivel de los ribosomas, y lo que vamos a tener es que a partir de una molécula de ARN vamos a poder formar proteínas, ¿no? Vean ustedes que en este caso lo que vamos a tener
o lo que tenemos que tener en cuenta es que existen distintos tipos de ARN. Existe un ARN que forma parte de los ribosomas, que es el ARN ribosomal. Existe un ARN que se conoce como ARN mensajero, que las bases que tiene este ARN mensajero van a permitir que a partir de ellas se empiecen a formar o se codifiquen los distintos aminoácidos para formar una proteína. Y vamos a tener un ARN de transferencia que va a permitir o traer los distintos aminoácidos complementarios a esta secuencia de bases, ¿no? En este caso vamos a también tener tres fases: la fase de iniciación, la fase de elongación y la fase de terminación, ¿no? Lo primero que vamos a tener aquí es el ribosoma. Vean ustedes que el ribosoma va a tener dos subunidades. Vamos a tener primero una subunidad pequeña en el ribosoma. Esta subunidad pequeña del ribosoma es la en la cual se va a unir este ARN, que es el ARN mensajero, ¿no? El ARN mensajero se va a transportar a través de la subunidad pequeña. Y esta subunidad, que es un poquito más grande, se conoce como la subunidad grande del ribosoma, donde básicamente vamos a tener dos localizaciones, ¿no? Vamos a tener primero una localización A, por así decirlo, donde va a localizarse el aminoácido, y una localización P, donde se va a empezar a formar la unión de los aminoácidos para generar el péptido, ¿no? ¿Cómo es que se produce en este caso la síntesis de proteínas, la traducción? En este caso, lo primero que tiene que hacerse es que el ARN mensajero se una a la subunidad pequeña del ribosoma y se reconozca una primera secuencia de iniciación, ¿no? Siempre se tiene que reconocer una primera secuencia de iniciación. ¿Y cómo se reconocen estas secuencias en el ARN mensajero? Lo que pasa es que cada tres grupos de bases nitrogenadas, cada tres grupos de nucleótidos van a tener o van a codificar cierto aminoácido, ¿no? A este grupo de tripletes de nucleótidos en el ARN mensajero se le conocen como codón, ¿no? El ARN mensajero va a tener codones que van a codificar cierto tipo de aminoácidos. Cada aminoácido va a tener una configuración o un triplete diferente que lo va a poder codificar. Entonces, en este caso, lo primero que se tiene que hacer para la formación de la iniciación de la formación de proteínas es que se reconozca dentro de esta cadena de ARN mensajero esta secuencia, este triplete que sea el triplete de iniciación. Este triplete de iniciación, el codón de iniciación, siempre va a codificar a un aminoácido que es la metionina. La metionina siempre va a ser el primer aminoácido en la cadena que se va a codificar, porque es el codón de iniciación, ¿no? Entonces, siempre metionina va a estar al inicio, ¿no? Y este ARN mensajero, una vez que se reconoce la secuencia de iniciación, lo que va a permitir o lo que va a pasar es que se va a llamar a un ARN que es el ARN de transferencia. Este ARN de transferencia va a traer las bases complementarias a las bases que componen el codón, ¿no? Como trae las bases complementarias a las bases que tiene el codón, a esta estructura se le conoce como anticodón. El anticodón tiene las bases complementarias al codón. ¿Y el anticodón quién lo transporta? El anticodón lo transporta el ARN de transferencia, ¿no? En cambio, el codón se encuentra en el ARN mensajero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al reconocerse o al localizarse un determinado codón en esta zona del aminoácido, viene un ARN de transferencia con el anticodón que se le corresponde y que va a codificar cierto tipo de aminoácido. Entonces, se une o se forma, se junta el codón con el anticodón y junto con él se va a codificar cierto aminoácido, ¿no? Luego, una vez que se tiene este aminoácido aquí, entonces lo que sucede es que se va a producir un desplazamiento, en este caso, de la subunidad grande, de tal manera que se mueva este aminoácido de transferencia de la zona A a la zona P, y
se puedan seguir sumando aminoácidos. Cada codón va a codificar, cada uno de estos tripletes va a codificar un aminoácido diferente. Y como les digo, es el ARN de transferencia que trae el anticodón, es decir, las bases nitrogenadas complementarias junto con el aminoácido que codifica para que se vayan uniendo. Y vean ustedes que aquí se va formando la unión de los enlaces peptídicos para formar una cadena de proteína mucho más grande, ¿no? Y lo que va a suceder es que la subunidad grande se va a ir moviendo para que se puedan reconociendo distintos codones, y de tal manera que viene un ARN mensajero, trae un aminoácido, se une el aminoácido, se libera el ARN de transferencia. Viene un ARN de transferencia junto con aminoácido, se reconoce la secuencia, se une a la cadena peptídica y se libera el ARN de transferencia. Entonces el ARN de transferencia lo único que hace es transferir los aminoácidos para que se vaya formando esta gran cadena proteica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya se está formando toda la cadena peptídica, va a llegar a un determinado punto en donde se va a reconocer una secuencia, un triplete que se conoce como codón de terminación. ¿Cuál es este codón de terminación? Este codón de terminación van a ser las bases o el triplete UAG, uracilo, adenina, guanina, UAA, uracilo, adenina, adenina, y UGA, uracilo, guanina, adenina. Cuando se reconoce, se llega a un punto en el ARN mensajero donde se encuentran con estos codones, entonces esos codones son codones de terminación. Esos no codifican ningún tipo de aminoácido, sino lo que dicen es, terminen la síntesis de la proteína, ya se terminó de sintetizar la proteína. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se une un factor que se conoce como factor de liberación y se desacopla el ribosoma y ya se termina la formación o la síntesis de la proteína. Se culmina con la traducción. Entonces, vamos a ver que todo este proceso del flujo de la información genética va a tener una regulación en distintas etapas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que lo que queremos nosotros es que esta información genética que está contenida en el ADN pueda ser expresada primero en la formación de ARN y luego en la síntesis de proteínas que van a ser las efectoras que van a dar características y funciones a una célula. Entonces, ante determinadas circunstancias y en cierto tipo de células, yo voy a querer que se sintetice cierta proteína con más efectividad que otra para poder tal vez adaptarse a una situación o ejercer una función determinada. Entonces, todo este proceso va a tener una regulación en las distintas etapas. Entonces, la primera regulación que yo voy a tener va a ser a nivel de la transcripción, es decir, el paso del ADN hacia el RN. Yo voy a decir, necesito empezar a transcribir ARN por alguna determinada situación. En estos momentos necesito que haya mayor transcripción. Entonces, el primer control va a ser a nivel de la transcripción. El segundo control va a ser a nivel del procesamiento del ARN. Acuérdense ustedes que el proceso de la transcripción va a generar primero una molécula de ARN que debe sufrir ciertas modificaciones para poder ser una molécula de ARN más estable. Entonces, dentro del segundo control que yo voy a tener, va a ser precisamente en ese proceso, en el proceso en el cual el ARN recién transcrito va a poder transformarse ya en una ARN mensajero que va a contener la secuencia de nucleótidos que va a permitir formar una determinada proteína, ¿no? El tercer paso de control de la expresión génica va a estar dado en el transporte del ARN fuera del núcleo y el control de su localización en los ribosomas. O sea, ya tengo formado el ARN mensajero maduro, por así decirlo, y ahora, ¿cuándo tiene que salir del núcleo? ¿En qué momento se necesita? ¿Ante qué situaciones? Cuando yo tengo que hacer que haya un mayor transporte de ARN, cuando tiene que salir fuera de la célula, en qué situaciones, todo eso también puede ser regulado, ¿no? El cuarto lugar en donde puede haber una regulación de la expresión genética va a ser a nivel de si este ARN mensajero va a pasar a la traducción de las proteínas, a traducción en proteínas, o es que no se necesita y tiene que degradarse. Este proceso de traducción
o degradación del ARN mensajero, dependiendo de si se necesite o no sintetizar proteínas, van a ser el cuarto y quinto punto de regulación de la expresión génica. Hay ciertos factores que van a actuar sobre estos distintos procesos para yo poder permitir que este ARN mensajero verdaderamente pase al proceso de traducción, ¿no? Entonces, una vez que se ha producido el proceso de traducción, yo voy a tener una proteína, no una proteína. Y como habíamos visto en las distintas clases, una proteína muchas veces necesita ser activada por diferentes factores para que pueda ejercer su función. Entonces, el último paso, el sexto paso de la regulación de la expresión génica va a estar en el control de la actividad de la proteína. La proteína va a tener las condiciones necesarias para poder ejercer su función o no. O yo lo que quiero en este momento es inhibirla. Entonces vean ustedes que en distintos puntos vamos a poder regular la expresión de genética. Porque si bien todo estaba contenido en el ADN, en los genes, este tiene que pasar por una serie de procesos para finalmente tener una proteína y que esta proteína sea activa. Y en cada uno de estos pasos yo voy a poder decir sí, no, dependiendo si yo necesite o no que una determinada proteína ejerza una función, ¿no?